tal, amigos de Joyas Eternas? Bienvenidos al programa, gracias por estar ya en sintonía. Pues esperamos que estos programas sigan siendo de mucha bendición para sus vidas, como lo han venido siendo, como nos han comunicado por redes sociales, por números de teléfono, por que nos los encontramos en la calle, y eso a nosotros nos llena de mucha alegría. El día de hoy tenemos como tema un tema que es muy impactante a nuestras vidas, que es la persecución a la iglesia. En el Medio Oriente, en África, se ha estado matando, incluso se ha matado a cristianos por el nombre del Señor Jesucristo, por declarar que Jesucristo es Dios. Por esto los han estado matando. Pero ¿qué rol tiene la iglesia de aquí, de Guatemala, por así decirlo? Que es un país que la verdad está siendo muy bendecido, porque en Guatemala, en cualquier lado, uno encuentra una iglesia cristiana. Y yo creo que a nosotros aquí en Guatemala se nos olvida eso, se nos olvida que estamos en un país muy bendecido por Dios, donde el evangelio está en las radios, donde el evangelio está en la televisión, donde el evangelio está en cada esquina. A nosotros se nos olvida que tenemos esa bendición. Se nos ha hecho ya hasta costumbre ver una iglesia evangélica en cada esquina aquí en Guatemala, y eso es algo que tenemos que agradecer a Dios. Y bueno, para entrar ya en el tema, le doy la bienvenida al pastor Hernando Mejía. Pastor, bienvenido. Para iniciar ya con el tema, porque es un poco extenso, la Biblia ya nos anunciaba esta persecución hacia la iglesia. Sí, mira, la verdad que la iglesia, el cristianismo, siempre ha sido perseguido desde su institucionalización. Podemos ver en el libro de los Hechos de los Apóstoles cómo el Imperio Romano, cómo el mismo judaísmo se levanta en contra del Evangelio. Podemos ver que de hecho nuestro Señor Jesucristo, nuestro Maestro, nuestro Dios, nuestro Señor, fue perseguido por varios grupos, ¿verdad?, religiosos, hasta llevarlo a la cruz. Y de hecho Jesús dijo algo. Jesús dijo que Él era el árbol verde. Y si con el árbol verde habían hecho esto, ¿qué esperarían las ramas secas? O sea, hablando de nosotros, hablando de que durante todas las generaciones y la existencia de la iglesia iba a haber una persecución en contra de lo santo, en contra de lo que conlleva su nombre y lo que conlleva las verdades de su palabra. Y esto ha sido de generación en generación en generación. Lo que sí es cierto y lo que sí está impactando mucho es la situación, cómo se está levantando en este tiempo en contra de la iglesia. Realmente la iglesia comenzó en el Medio Oriente, comenzó en Israel, y prácticamente fue el epicentro del avivamiento, Jerusalén, el aposento alto, para diseminarse a todas las naciones. Pues de la misma forma, así como comenzó el ciclo, así va a terminar. Y no es por eso irreal decir que entonces la persecución también va a comenzar en el Medio Oriente hacia la iglesia y hacia Israel, ¿verdad?, que somos los adoradores de Jehová. Entonces, pero hablemos de la iglesia. Propiamente hablando de la iglesia, estamos viendo cómo en África, impresionantemente, en países musulmanes, donde se practica el Islam extremo, estamos viendo, por ejemplo, en el Medio Oriente, cómo se han levantado los grupos islamitas en contra del cristianismo y haciendo una matanza impresionante. Lo que llama la atención es de que las noticias circulan, pero no hay ninguna protesta en contra de esto. De hecho, nadie se atreve a alzar la voz en contra de la persecución que está habiendo contra nuestros hermanos en estos países. Nadie está diciendo nada. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? Por dos razones. Una, porque esto es algo profético que se tiene que cumplir. Y dos, por el mismo miedo que le tiene la prensa, el mismo temor que le tienen los medios de comunicación, los propietarios de radio, de televisión que hacen prensa, el miedo que le tienen al terrorismo islamita. Realmente le tienen un temor. Hace no mucho tiempo, algunos caricaturistas de una cadena de televisión se levantaron haciendo burla, una sátira en contra del Islam. Y los islamitas juraron que se iban a vengar y que los iban a matar. Y así fue, los masacraron. A todos estos periodistas los masacraron. Y fue una cosa muy espantosa que fue en Francia. Entonces, por ese temor que tienen a la reacción violenta, porque realmente son hiperviolentos, son megaviolentos, para muestra lo que pasó en las Torres Gemelas, ¿verdad? Ver cómo son y el terrorismo que han desatado en España, en muchos países. Realmente
los gobiernos le tienen miedo a estos grupos terroristas y por eso es mejor cada acción mala, violenta que hagan, mejor callarla. Y prácticamente tienen amordazada la prensa estos grupos terroristas. Por eso es que no hay protesta para esto. Pero si hubieran matado a un homosexual, yo te aseguro que ahorita todas las cadenas de televisión estuvieran hablando de cómo es posible que haya discriminación a los homosexuales. Si hubieran asesinado a cualquier otro tipo de personas, pon tú a una mujer feminista, ahorita todos los medios de comunicación estarían haciendo un verdadero escándalo. Están matando cientos de cristianos, arrasando con comunidades, colonias cristianas, y nadie dice nada. Y realmente parece ser como que están amordazados. Y hay algo muy, muy interesante, que quizá la iglesia, o por lo que tú estabas diciendo al principio, estamos muy acostumbrados a ver mucho evangelio aquí en Guatemala. Estamos acostumbrados a que en los medios de comunicación estamos hablando de Jesucristo, pero no en todos los países se puede dar esto, sin que haya una persecución, sin que haya un amordazamiento, amenazas y ahora muertes cruentas, salvajes y terribles que están creando estos grupos terroristas en contra del cristianismo. Y como repito, nadie dice nada. Ahora, ¿qué tiene que hacer la iglesia? Porque tenemos que hacer algo. Tenemos que hacer dos cosas. Número uno, interceder. Porque a mí me llama la atención, por ejemplo, no de nadie escapa que hace una semana y media, fueron asesinados 147 estudiantes donde entraron estos grupos como que muy amables, ¿verdad? Preguntar quiénes eran cristianos y que bajaran al patio porque tenían algo para ellos. Y ahí se les obligó a blasfemar del nombre de Jesucristo o ser asesinados. A mí lo que me llama la atención es que eran jóvenes con convicciones ciertas y claras de quién es el Señor Jesucristo y que están en las universidades musulmanas, universidades donde se practican otro tipo de religiones, pero ellos mantienen su fe. Y a pesar de que los invitaron para que blasfemaran del nombre del Señor Jesucristo, se mantuvieron con esa convicción: Jesús es el Señor. Ellos podían bien fácil salvar su vida solamente gritando que Alá es Dios y Mahoma el profeta. Con eso ellos hubieran salvado su vida. Pero realmente el mantener la fe, somos de Cristo, Cristo es nuestro Señor, nuestro Salvador, mantener esa convicción y esa fe realmente impacta y llama la atención. Y ahí fueron acribillados. Ahora, me llama la atención dos cosas. Me llama la atención la fe de ellos, y dos, que aparentemente Dios no está haciendo nada a favor de ellos. Sin embargo, se mantienen en la fe. ¿Y por qué me llama poderosamente la atención esto? Porque aquí, en nuestros países, donde todavía no ha llegado esa persecución, pero no por eso no va a llegar, la persecución de estos grupos islamitas extremos va a venir a Guatemala. Porque el Islam va dentro de su consigna, está a conquistar todo el mundo para Alá. Y ellos se van a mover y ya se están movilizando de una manera muy fuerte en todo el mundo. De hecho, Europa, ya hay 51 países, incluyendo países europeos, que ya se han declarado islamitas. Y entre ellos está Estados Unidos. Y a mí me gustaría mucho poder decirte, comentarte y comentarle a los televidentes que hay muchas declaraciones, no una ni dos, muchas declaraciones del presidente de Estados Unidos, donde él dice que él es un islamita y que Estados Unidos, que tiene fundamentos cristianos, ya no es más un país cristiano. Él mismo lo ha dicho. Incluso en Estados Unidos se persiguen a los maestros catedráticos que mencionan el nombre de Jesucristo o que mencionan la Biblia dentro de sus cátedras o dentro de sus clases. Antes se acostumbraba en las escuelas orar invocando al Señor Jesucristo y entregándole el día y las actividades laborales. Esto está hoy totalmente prohibido. En las plazas donde estaban los 10 mandamientos han mandado a borrar esos y a quitar los 10 mandamientos. La plaza que había dedicada a la Biblia, también quitaron la Biblia. O sea que hay una persecución contra el cristianismo. Lo que pasa es que mucho cristiano está dormido. Mucho cristiano no está despierto. Y la orden del apóstol Pablo es: despierta tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Porque hay mucho cristiano que está dormido a todo esto. Y entonces vemos cómo la cabeza mundial, que es Estados Unidos, pues nadie escapa que Estados Unidos todavía conserva la primera potencia mundial, aunque está perdiendo esa hegemonía. Pero hoy por hoy es la primera potencia mundial y se ha declarado un país, con su presidente Obama, o sea, de un país islamita. Y tú sabes que antes se juraba en los ¿cómo se llama? En los juicios penales, jurar con la verdad
invocar la Biblia, como que la Biblia era lo que tenía que darte temor para decir la verdad. Hoy en día eso ya lo erradicaron en muchos estados de Estados Unidos. Y todo esto porque hay una persecución contra el cristianismo. Esto tarde o temprano, la persecución vendrá a Guatemala y vendrá a América Latina. O sea, esto no estamos muy lejos de ver esto. Esa masacre que hay en esos países también la vamos a vivir aquí. Entonces, la situación que me llama la atención, te decía, es la fe, la convicción de la gente, pero por este otro lado, mucho cristiano tibio, mucho cristiano que no está dispuesto a morir por su verdad, por la verdad de la palabra, sino que ahora vemos en muchas congregaciones deserción de personas porque para ellos es más importante su empresa, es más importante su negocio, es más importante su relax, es más importante sus vacaciones, es más importante cualquier otra cosa, cualquier actividad, y no su fe en el evangelio. Entonces de repente vemos gente que es convertida, pero no sirve, ni siquiera está involucrada en un área de trabajo en la iglesia. Y todos los domingos va a su iglesia, pero ni participa, o sea, solamente es un oyente y cree que solo con ir a la iglesia un domingo ya cumplió, pero no se involucra ni en la evangelización, ni en el discipulado, ni en ningún área de servicio al Señor. Y por otra parte hay todavía otro tipo de personas, otro tipo de creyentes que solo porque el pastor no los saludó ya se van de la iglesia, solo porque hubo un pequeño roce con algún hermano, un malentendido, incluso hasta doctrinal, ya con eso se quieren ir de la iglesia y van de iglesia en iglesia porque están insatisfechos con conductas de algunos hermanos, con pruebas, tribulaciones que a veces se pasan. Yo conozco gente que dejó de congregarse solo porque oró porque su papá sanara, y como no sanó y murió, entonces se levantó contra Dios. Dios no me oye, Dios no me contesta, ya no quiero nada con Dios, y se rebelan contra Dios. Conozco muchos jovencitos que su vida se la dan a la perdición porque los papás se separaron, se divorciaron. Entonces ellos toman actitudes de ir a las cantinas porque Dios no arregló el problema de los papás. Y vemos cómo mucha gente por problemas se va y deserta de la vida congregacional, de la vida de servicio, de la devoción al Señor, del amor al Señor. Ahora imagínate cuando tengan una pistola en la cabeza. Si una actitud de una persona, de un líder, los saca de la vida congregacional, ¿qué será? Y los lleva a las cantinas y los lleva a las blasfemias. ¿Qué será entonces cuando venga la persecución a América Latina? Entonces, algo que tenemos que entender es que todos los cristianos, todos fuimos llamados para ser mártires, todos. No hay ningún cristiano que no tenga esa consigna. Que Jesús fue muy claro: ¿quieres venir en pos de mí? ¿Realmente quieres ser mi discípulo? Toma tu cruz. O sea, hay una sentencia de muerte para todo cristiano. Eso lo leemos en Romanos capítulo 8, donde Pablo dice que nosotros, todos los cristianos, debemos ser considerados como ovejas para el matadero todos los días. Si bien es cierto, en los países donde no existe esa persecución cruenta, sangrienta, ¿cómo se llama? Hay otro tipo de persecuciones donde somos solicitados para pecar, donde somos solicitados incluso para blasfemar, quizá no bajo pena de muerte, pero sí bajo pena de ser rechazado por el grupo, porque el grupo te llame inadaptado, porque el grupo te llame homosexual, porque no tienes la valentía de tomar como ellos, de deslizarte como ellos. Entonces siempre ha habido una persecución contra el cristiano que es definido y que quiere agradar a Dios. Siempre va a haber un grupo que se va a levantar para querer criticarte, censurarte, porque te ven muy cuadrado, porque te ven muy legalista, porque te ven muy religioso. Eso siempre va a existir. Realmente la santidad siempre ha sido repelida por los mundanos, no digamos por las tinieblas. Por eso el cristiano siempre está dado a una persecución. ¿Cómo hacer para soportar la persecución? ¿Cómo hacer para estar frente a la presión? Ya sea una presión de grupo, ya sea una presión de que te mato si no blasfemas de tu fe, o si no caminas de una manera carnal. La única forma es llenarnos del Espíritu Santo. Por eso Jesús dijo: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros mi Espíritu, y me seréis testigos. Pero ojo, el término me seréis testigos se puede traducir de otra manera, porque el término es martos. Y cuando tú dices me seréis martos, lo que está diciendo el Señor es me seréis mártires. O sea que el cristiano es llamado, a la hora de aceptar a Jesús como Señor y Salvador,
ya tiene una consigna: vas a ser un mártir, y por eso el Espíritu Santo va a venir sobre ti y te va a dar poder, más que para que hables en lenguas, que creo en las lenguas y hay que hablarlas, porque es una conversación directa con Dios, pero más que para que sientas calores en el cuerpo, que de repente se experimenta en el cuerpo, también se afecta ante la presencia de Dios, que de repente alguien caiga al suelo. O sea, todas esas manifestaciones carismáticas no las estamos eliminando, existen, pero el Señor dio la razón por la cual el Espíritu Santo va a venir sobre nosotros, y la razón, más que para sentir sensaciones en el cuerpo, más que para hablar en lenguas, es para que podamos ser mártires, porque debemos ser considerados como ovejas al matadero. O sea que cada vez que te levantas tienes que entender que amaneciste para alabar, para servir, para bendecir al Señor, para santificarte, pero que eso va a traer la ira de las tinieblas y va a desatar de muchas formas la manera de que puedas llegar incluso a blasfemar, para que tu día no sea bueno, para que seas estorbado, para que el propósito para servir al Señor sea estorbado, para que el propósito para consagrarte sea estorbado. Pero para eso viene el Espíritu Santo, para darte el poder, para que puedas ser un buen testigo, un buen mártir. Y si se van a burlar de ti, pues soportarlo con gozo, no con tristeza: ay, me rechazó el grupo o algo así. No, sino que con esa unción que el Espíritu Santo ministra, puedas soportar la presión de grupo que hay, la presión legal que hay, la presión religiosa que hay, la presión libertina que existe, y que puedas sobreponerte a todo eso. Y por eso es que es necesario que el Espíritu Santo esté dándole vida a cada creyente. No podemos nosotros estar viviendo una vida en el Evangelio sin el Espíritu Santo, sin ese poder, esa persona gloriosa que te ministra poder para poder soportar todo. Mira, Jesús nunca vivió mal. Jesús nunca vivió triste porque lo rechazaban, pero ¿qué lo hacía estar siempre lozano, poderoso, robusto en la fe y con un buen ánimo siempre? Pues que el Espíritu Santo estaba con él. El Señor Jesús se enfrentaba a la presión de grupo: haz como nosotros hacemos, o te vamos a crucificar, o te vamos a apedrear. Porque amenazas de muerte contra el Señor Jesús siempre hubo, siempre las tuvo. Sin embargo, siempre se mantuvo fresco con palabras certeras para responder a sus detractores, y todo eso porque el Espíritu Santo estaba con él. Hubo tentaciones. La Biblia dice que fue tentado en todo, y cuando la Biblia dice todo, pues es todo. O sea que fue tentado para poder pecar de lengua, para poder pecar con las manos, para poder pecar con la vista, pecados sexuales. El Señor fue tentado en todo, dice la Escritura. ¿Por qué nunca cedió a la tentación del diablo y de la carne? ¿Por qué? Muy fácil: porque el Espíritu Santo estaba con él y él estaba entregado al Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo hacer ahora los cristianos que quizá no estamos padeciendo como nuestros hermanos en el Medio Oriente y en África, y que nuestra responsabilidad es orar por ellos para que en el momento en que estén siendo acribillados mantengan la fe, mantengan en la boca y en el corazón: Jesús es el Señor? Tenemos que estar intercediendo por ellos. Hay muchos que les están quemando las casas, no tienen dónde dormir y vivir. Ahorita, aunque tú y yo estamos sentados aquí, pero muchos de nuestros hermanos, por la causa de Jesucristo, no tienen a dónde ir, están huyendo, se están escondiendo para no ser acribillados. Vieron ya morir a sus esposos, a sus hijos. Eso está pasando ahora. Esta no es una noticia de hace 100 años, es una noticia que está pululando desde la semana pasada, y ya llevamos varios meses de esta persecución que están levantando contra nuestros hermanos. Entonces, nuestro deber es orar, interceder por ellos, pero también despertar de este lado de la iglesia, que necesitamos. Si no tenemos la persecución de balas, de machetes, porque a machetazos los están matando también, pues por lo menos tenemos una persecución de negar la fe de otra forma, de negar la fe. ¿Qué te digo? Con acción. Con las acciones, negar la fe con la presión de grupo que tienes. Y ahí es donde la iglesia necesita ser llena del Espíritu Santo. ¿Por qué nuestros hermanos allá están soportando la muerte y están gritando Jesús es el Señor y muriendo con esa convicción y esa fe? ¿Por qué? Porque ahí están probando que el Espíritu Santo está con ellos. ¿Y cómo hacer para que aquí los cristianos de América Latina, que tenemos otro tipo de persecución, nos mantengamos de pie? La única forma es llenarnos del Espíritu Santo. Hoy más que nunca le urge a la iglesia
en estos tiempos que estamos viviendo de persecución, estos tiempos que ya son finales, y que el cielo con las lunas rojas, los eclipses de sol que están viniendo, que los ríos, como que se está secando el río Éufrates, es la noticia, y el río Nilo, y que eso es profético. Los ríos nos están anunciando Jesús viene pronto, la profecía bíblica se está cumpliendo. Los cielos, con el sobrecalentamiento global de la tierra, con ese rompimiento de la capa de ozono, nos está gritando Jesucristo viene pronto. ¿Qué te digo? Los tsunamis, los terremotos que están viniendo, nos están anunciando Jesucristo viene pronto. El ecumenismo que está levantando Roma, nos está anunciando Jesucristo viene pronto. El sincretismo que está levantando Roma, nos está anunciando Jesucristo viene pronto. Las leyes nos están gritando cuando la gente ya mira con normalidad el adulterio, cuando la gente ya ve con naturalidad, ¿qué te digo? El aborto, legalizan el homosexualismo y hasta le dan hasta leyes para que puedan adoptar hijos, y ya incluyen en sus textos que la familia ya puede ser heterosexual pero también homosexual. Ya cuando vemos ese tipo de enseñanza, cuando vemos la persecución contra el evangelio, pues ya todo nos está anunciando. No hay nada que no nos anuncie que Jesucristo viene pronto, de que a las puertas estamos de ver el cumplimiento de una promesa gloriosa que Él hizo a la iglesia, que lo íbamos a volver a ver, y que así con esa gloria y ese vencimiento que tuvo a la muerte, al pecado, a las maldiciones, así va a regresar poderoso, glorioso, para poder establecer su reino. Pero que antes de que venga a establecer su reino, recogerá la iglesia, que será su esposa, para casarse con ella, para tener una unión y un vínculo eterno. Pues eso realmente es emocionante. Lejos de causar un pánico, queremos causar una expectativa de que la iglesia tiene que entrar en una etapa de gozo, de alegría, de avivamiento, de unción, de poder, porque Jesucristo está a las puertas. Y antes de que Jesús venga a recoger a su iglesia, la iglesia tendrá, por lo menos el remanente de la iglesia, tendrá que haber levantado un avivamiento como Enoc y haber dado testimonio de haber agradado a Dios. Una iglesia gloriosa, que así como fue el ministerio del Señor Jesucristo, tendrá que ser el ministerio de la iglesia también en los tiempos finales, donde vamos a ver una iglesia poderosa, no una iglesia débil, no una iglesia tibia, sino una iglesia ardiendo en el Espíritu Santo. Y es la expectativa que se está moviendo ahorita. Claro, entendemos que no van a ser las masas de la iglesia las que se van a mover en ese avivamiento, pero sí un remanente de esas masas que van a estar avivándose, que van a estar despertando, porque el Señor está sonando por todos los medios la trompeta de que Él viene pronto. Entonces, pues es lo que te puedo decir de tu pregunta, y pregunta tan larga la respuesta. Amén, pastor. Nos queda poco tiempo, pero yo creo que todavía nos alcanza una respuesta más a esta pregunta que me hace. Al principio, cuando empezaba a hablar, hablaba de que hay un aparente silencio de Dios a las respuestas de Dios, líbranos de esto y todo. Pero en un futuro Dios va a hacer algo en contra de esas personas que están matando a tanto cristiano, que están matando a tanto mártir del evangelio. Sí, desde luego. Mira, la verdad que la Biblia es muy clara, que todo esto es una permisión de Dios. Te voy a decir algo, Nandito. La iglesia comenzó en un avivamiento grande, en el aposento alto, pero lo empezó a perder porque la iglesia se acomodó. Te recuerdo que en la primera predicación de Pedro se convierte en 3,000 personas, y en la segunda 5,000. Ya era una iglesia de 8,000 miembros. Y dice la Escritura que cada día se añadían a Jerusalén, a la iglesia de Jerusalén, los que debían de ser salvos. Entonces ellos estaban muy acomodados porque la iglesia estaba creciendo. Pero se olvidaron del avivamiento evangelístico mundial. Se les olvidó las misiones. Y es ahí donde el Señor, porque la orden del Señor es: prediquen el evangelio en Jerusalén, pero no se queden en Jerusalén, váyanse a Judea, y luego váyanse a Samaria, y váyanse hasta los confines de la tierra. Pero ese mandamiento, que todavía está vigente, a la iglesia de Jerusalén se le olvidó. Entonces era muy, muy rico y sabroso estar en las reuniones apostólicas de Jerusalén, porque pues ahí habían 12 apóstoles llenos del Espíritu Santo. ¿Tú te imaginas cómo serían los cultos de la iglesia primitiva, de la iglesia del principio? Que si no predicaba Pedro, predicaba Santiago, predicaba Juan. Eran unos mensajes tan poderosos. ¿Quién se quería perder una reunión en esa congregación de Jerusalén? Pero por lo mismo se acostumbraron a recibir palabra apostólica,
que se acomodaron tanto que se les olvidó que habían otras naciones necesitadas de ese avivamiento y necesitadas de esa palabra y de ese poder. ¿Qué hace Dios? Levanta una persecución contra la iglesia de Jerusalén, y el primer mártir, lo vemos, es un jovencito. Por eso llama la atención que los mártires que están allá, la mayoría son jóvenes, porque Dios nos está diciendo que permite que el joven Esteban muera y que su modelo de creyente no es un carnal, es un hombre lleno del Espíritu Santo, lleno de fe, lleno de sabiduría, lleno de poder y lleno de gracia. Tiene 5 llenuras ese hombre. Sin embargo, el Señor permite que ese jovencito arremetan contra él y lo apedreen y muera como que fuera un adúltero, porque tú sabes que en ese tiempo a los adúlteros los apedreaban. Muere como que fuera un blasfemo, porque tú sabes que en ese tiempo a los blasfemos los apedreaban de esa manera. Muere como que fuera un hechicero y un ocultista, porque en ese tiempo de esa manera los mataban. Parecía como que las tinieblas, el error, matado a un abanderado de la iglesia. Pero lo impresionante de todo esto es que cuando Esteban muere, dice que sus ropas las ponen a los pies de un joven que se llama Saulo. ¿Sabes qué es lo que Dios está diciendo? Porque la ropa es muy significativa en la Biblia. La ropa habla de ministerio, la ropa habla de unción ministerial, así como cuando la capa de Elías tocó a Eliseo y le dijo, sígueme. Habla de una cobertura ministerial. Pues la ropa de Esteban cae a los pies de Saulo, como que fuera una siembra. Saulo está consintiendo en la muerte de Esteban. Dice, sí, mátenlo, ese es un cristiano, esos son falsos. Está gritando eso Saulo, pero las ropas se las ponen a los pies. Y eso es algo profético. Lo que Dios estaba haciendo con Saulo era algo profético, porque muere Esteban en el capítulo 8, pero en el capítulo 9, ese hombre que tiene a sus pies la ropa de Esteban, se levanta, se convierte, porque mira al Señor glorificado, resucitado, camino a Damasco, y se convierte en el misionero más importante que ha habido en todos los tiempos en el cristianismo, el apóstol Pablo. Le cambia el nombre al Señor de Saulo de Tarso a Pablo, pero nota lo profético, muere un mártir, le deja las ropas y se levanta un Pablo para predicar la palabra como un misionero a las naciones gentiles. ¿Qué te quiere decir esto? Que lo que yo creo que está pasando en el Medio Oriente es que mucha sangre de jóvenes y de familias están siendo masacradas y cayendo a tierra como una siembra, para que nosotros nos levantemos en un avivamiento como el resto de la iglesia y nos volvamos Pablos frente a estos Estebanes que están muriendo, estos mártires que están muriendo masacrados como que fueran malos, como que fueran del diablo, porque así les gritan los islamitas, que son del diablo, que son de Satanás, por creer en Jesucristo, de alguna manera por estar congraciados con la nación de Israel, que es la nación de Dios. Entonces eso lo que está queriendo Dios hablarnos proféticamente es que la ropa que están dejando ellos, la sangre que está cayendo en tierra de ellos, tiene que levantar en la iglesia de aquí del occidente un avivamiento poderoso, y jóvenes llenos del Espíritu Santo, llenos de fe, llenos de sabiduría, llenos de ciencia, para que vayan a predicar la palabra. Y hay una invitación entonces a la iglesia que no está teniendo este tipo de persecución, a que agarre las ropas de Esteban, de los Estebanes, en un sentido figurado, y salgamos como Pablo a predicar la palabra y que las almas se salven. Hoy en día es cuando más tenemos que entender que la iglesia de Guatemala no va a ser más exitosa por cuánta gente llegue a congregar, sino con cuánta gente llegue a sacar a las misiones. Una iglesia va a ser más poderosa, más bíblica, no cuanto más gente reclute, sino cuánta gente envíe. Porque el evangelio es: te recluto para enviar, no te recluto para que te mueras en una silla y nunca hayas conquistado almas. La gran pregunta a todos los cristianos que me están escuchando es: volteen a ver a sus iglesias y congregaciones. ¿Cuánta gente de la que se congrega con ustedes es el producto de su evangelización? Es el producto de su testimonio. ¿Cuánta gente? Volteen a ver a sus congregaciones este domingo y párense a ver un sondeo. ¿Cuántas personas que están aquí se han salvado porque yo les he hablado de Cristo? ¿Cuánta gente está en esta iglesia porque yo he llegado a su necesidad a hablarles del único camino, verdad y vida? Y entonces, si ninguna persona, alguien dirá: tengo años de estar en esta iglesia, pero yo nunca he traído a nadie. He visto cómo mis compañeros se pierden, viven una vida disoluta, pero no se salvan. Es el momento de tomar fuerza
en la sangre que se está derramando en el Medio Oriente y en África, para que ahora nosotros podamos evangelizar a tanta gente que está sumida en el alcoholismo, drogadicción, idolatría, paganismo, en fin, tantas cosas, y rescatarlos para el Evangelio y nuestro Señor Jesucristo. Amén, pastor. Pues amigos, ya saben, recojamos esa siembra, convirtámonos en Pablos, llenémonos del Espíritu Santo para que ninguna prueba nos haga caer, y pues oremos por nuestros hermanos que están siendo perseguidos. Y pues eso ha sido todo por hoy. Espero que el programa haya sido de mucha bendición para sus vidas. Que el Señor les bendiga.